Nuestra moderadora ahí les indica cómo los ubicas. El mayor Camilo Triana. Démosle un minuto que se acerque el mayor Camilo Triana acá. Tenemos como título de este importante panel: Más allá de la reserva, datos abiertos y cooperación institucional para la gestión territorial de la seguridad ciudadana. Bienvenidos. Ya tenemos por aquí al mayor. Bueno, nuestra moderadora, si puedes iniciar mientras se integran. Gracias por estar aquí. Gracias a Socapitales, a los equipos de Socapitales, los veo por acá muy activos y haber organizado este panel inicial. Tenemos otro panel después. Señor subsecretario, gracias a todos los secretarios que han estado presentes y que estarán presentes en Expoí. Que este tema de tecnología, de ciudades inteligentes, ciudades seguras, esta es su casa. Esperamos seguir contando con Azocapitales siempre. Azocapitales es aliado estratégico de Expoí. Nos complace anunciar esto. Ha estado muy activo realmente en la organización de estos paneles y de implementar esta visión de seguridad en nuestros territorios. Joaquín, tú sabes que Latinoamérica pues tiene retos en ese sentido y queremos dejar abiertos estos diálogos. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Omar. Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, muchas gracias a Azocapitales y a Expoí por hacernos esta invitación y por abrir este tipo de espacios para la conversación sobre la seguridad, no solo en las ciudades, sino también en el país, y también poder mirar hacia experiencias fuera de Colombia. En el conversatorio de hoy, llamado Más allá de la reserva, datos abiertos y cooperación institucional para la gestión territorial de la seguridad ciudadana, queremos tratar un tema muy importante para la seguridad y es el tema de los datos. En Colombia tenemos un acceso limitado a los datos. Imaginamos que también en otras ciudades y que no es solo un fenómeno que vivimos en Colombia, que además ayuda a pensar más en la criminalidad, en la percepción de seguridad, pero sobre todo a la eficiencia del gasto, a elaborar una mejor política pública enfocada realmente a resultados que respondan a cómo está transformándose y evolucionando el delito como tal en las ciudades. A pesar de esto y a pesar de ser algo tan importante, temas como la reserva procesal y la fragmentación de la información entre instituciones presenta o significa problemas para estos datos en general. Entonces, lo que esperamos en esta conversación es un poco pensar en cómo avanzar hacia una gestión más efectiva de esos datos y cómo estos datos pueden contribuir a la seguridad de las ciudades. Nos acompañan entonces Joaquín Rodríguez Sánchez, subdirector general de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Policía Municipal de Madrid; Álvaro José Pretel Meneses, subsecretario de la Política de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Cali; y el mayor Camilo Triana, jefe del Centro de Analítica del Servicio de Policía de la Policía Nacional de Colombia. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Quisiera empezar entonces con una pregunta general, pero que nos va a ir llevando hacia un poco la problemática sobre el uso de datos. Pero primero quisiera escuchar, Joaquín, ustedes han avanzado mucho en tecnologías de los datos en Madrid. ¿Qué tipo de información consideran más útil para diseñar políticas públicas o qué han encontrado en esas experiencias? Buenos días a todos, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana compartiendo experiencia con todos ustedes. Y por ser concreto y no perder mucho tiempo para responder a la pregunta, quisiera poner en contexto cuál es la actividad de la Policía Municipal de Madrid. Para ello, si tienen interés, hay una extensa carta de servicios publicada en el portal del Ayuntamiento de Madrid, pero por dar unos rasgos generales, la criminalidad entendida como tal
es quizás la actividad secundaria de la Policía Municipal de Madrid. Para nosotros la seguridad, para la Policía Municipal, la seguridad tiene muchas aristas, presenta muchas aristas y presenta también muchas aristas desde los puntos de vista de no el delito, sino el de la falta administrativa. Me explicaré. Para nosotros, detener a un delincuente que ha cometido un homicidio es muy importante, pero poder prevenir un incendio en un restaurante antes de que ocurra, gracias a una inspección que se ha podido hacer, pues es igualmente importante a la hora de hablar de seguridad. Otro ejemplo real, además, cuando en ocasiones ha habido periodos de mucho viento o de muchas tormentas en la ciudad de Madrid, poder prevenir la caída de árboles viejos o árboles enfermos para evitar sucesos luctuosos, también es un problema de seguridad en la ciudad de Madrid. Dicho esto, para nosotros lo que tiene importancia en orden, con el fin de prevenir toda esta o de trabajar en estos aspectos relativos a la seguridad, como decíamos antes, es el dato, y el dato basado en una serie de paradigmas muy simples, que serían los siguientes. El dato tiene que estar recogido de manera digital ya desde su origen. No vale recoger los datos de manera analógica para que luego haya una transcripción manual con los consiguientes errores, etcétera, etcétera. Ese sería el primer paradigma con respecto al dato. El segundo paradigma, un dato existe si y solamente si está georreferenciado. No nos interesa ningún dato, no queremos saber, no pretendemos tener ningún dato que no lleve aparejado una serie de coordenadas X, y aún mejor X y Z, porque en las ciudades, en el entorno de las ciudades, la altitud también es un tema especialmente importante. Decíamos entonces la georreferenciación, decíamos el dato digital y, por último, la calidad del dato. No es muy frecuente tener en cuenta algunos parámetros que nos hablen de la calidad del dato y que nos permitan a posteriori poder definir una trazabilidad del dato, por dónde ha pasado ese dato, qué modificaciones ha podido verse sometido, y todo ello está aparaguado dentro del paradigma de los datos que estamos buscando en Policía Municipal. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Entonces, datos más allá de los delitos, georreferenciación y calidad en los datos. Álvaro, tú estás desde la Secretaría de Seguridad de Cali. ¿Qué experiencias podrías destacar desde esa experiencia sobre el uso de datos, modelos predictivos, visualización, también algo que salga más allá de los datos tradicionales que conocemos para entender el crimen en las ciudades? Bueno, buenos días a todos. Muy contento de estar aquí para contar un poco la experiencia. Lo primero que quiero contar es que nosotros estamos muy atrasados en Colombia en el uso de datos para que realmente podamos hacer modelos predictivos. Tenemos restricciones desde el punto de vista legal para que podamos, por ejemplo, hacer temas como reconocimiento facial con nuestras cámaras, pero lo debo decir, también tenemos una brecha en conocimiento para que se pueda apropiar en los municipios, para que se pueda apropiar en los territorios y que se pueda maximizar ese uso. La tecnología es un aliado fundamental y los datos son ese principal insumo para que con la tecnología podamos combatir el crimen. Y puede que suene a mucha frase de cajón, pero en lo personal siempre he orientado que las políticas públicas se deben basar en información y en datos. No solo cuanti, porque ese también es un problema que tenemos. Yo soy economista de formación y a veces nos vamos muy acá al extremo de lo cuanti, sino también desde lo cualitativo para darle un contexto a ese dato frío, para hacer, bueno, ahorita lo comentabas, información georreferenciada que puede salir con mapas de riesgo con la comunidad, o para sacar también sensaciones de cómo están y percepción. Lo que creo es que hay que tener una apuesta muy grande a que podamos fortalecer ese rol dentro de las ciudades. En Cali les puedo comentar que nuestra apuesta fundamental es potenciar un espacio que es el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía. Hace más de 27 años nació este observatorio y fue el primer observatorio de delito en América Latina. Nos especializamos en hacer algo que de pronto hoy en día pueda sonar sencillo, y es unificar bases de datos. Creo que eso es un tema muy importante.
Hoy en día todavía ocurre. Los homicidios, que son para los que trabajamos en el tema de seguridad, como más nos van a dar palo cuando estamos en las calles y nos miden, hay una base de datos de la Fiscalía, otra base de datos de la Policía, otra base de datos de medicina legal, y lo que necesitamos es unificarla, porque sin eso la política no va a ser precisa. Resulta que la policía tiene unos registros, medicina legal tiene unos más altos, porque medicina legal puede que te registre los de Cali, pero también los de áreas vecinas porque se los llevan, y fiscalía pueda que tenga menos porque no tipificó un homicidio, sino, por ejemplo, como un caso por establecer. El observatorio se dedicó fue a eso, a unificar la base de datos con un espacio donde cada semana nos reunimos las entidades y sacamos una sola base. Y les cuento que el ejercicio que estamos haciendo ahora es unificarlo en violencia basada en género. Comisarías de familia, los consultorios Rosa, Casas Matria, todo el registro que sale en salud, Fiscalía, tienen datos también distintos en violencia de género. Y si no los unificamos, pues no vamos a poder decir, orientemos la política en este lugar, vamos a hacer un plan en estas horas, en estos lugares. Entonces, el primer paso creo que es importantísimo, que es tener bases unificadas, porque tenemos entidades que no están coordinadas. Y el segundo, cómo podemos hacer que eso pase de una visión, de un plan a la acción. Hay algo que creo importantísimo, y es, en seguridad nosotros hacemos muchos planes. Hacemos una política pública de seguridad como tenemos en Cali a 10 años, hacemos un PICS a 4 años, pero les debo decir que la seguridad es algo que se planea a diario. Todos los días planeamos operativos, y yo cada semana planeo junto con la policía, el ejército y las otras entidades operativos en las diferentes comunas, pero les cuento que yo lo planeo los martes y los miércoles lo estoy cambiando. ¿Y cómo lo planeamos? Con esos datos. Entonces estamos viendo las horas, los lugares, las zonas, que creo que es lo más importante, y lo que tú dices de coordenadas es clave. Mi primera experiencia en el sector público fue dirigiendo el Observatorio de Seguridad, y llevamos eso, a que los operativos no eran en un barrio, no eran en una comuna, sino en el segmento de vía donde me están ocurriendo los hechos. Entonces, unificar bases de datos, pasar de la visión a la acción, y seguro ahorita puedo hablar un poco más de desarrollos tecnológicos para que esto sea cada vez más predictivo y no tan reactivo. Muchísimas gracias, Álvaro. Mayor, desde la policía, ¿qué datos son más útiles para llegar a esa operatividad, para tener esos resultados que son realmente efectivos y que responden a ese crimen que se transforma tan rápidamente? Bueno, muy buenos días para todos. Yo creo que es importante en este caso recabar sobre la idea que el doctor nos estaba manifestando de las experiencias en España, y es el tema de la calidad del dato. Algo que es muy importante y frente a la calidad del dato, porque es que Colombia lo sufre muchísimo y lo padece, y parte desde aquella persona que tiene la posibilidad de acceder o suministrar ese dato a esa base de datos que nosotros vamos a poder monitorear y controlar. La diferencia yace en que un cambio radical puede ocurrir desde que un dato, por ejemplo, suministrado con un homicidio, que puede darse en la calidad de sicariato, puede diferir en que si en la realidad fue por un tema de intolerancia social, pero el dato reportado es por un tema de sicariato, todo eso se va a tergiversar a últimas para el poder decisor, quienes en este caso los cuerpos de policía o los organismos encargados de la seguridad en las municipalidades o en las territorialidades. Va a ser difícil, porque va a tornar todas sus capacidades en torno al monitoreo y control de ese dato. Por eso es tanto la importancia de lo que converge en la calidad del dato. El segundo dato, y retomando también desde la experiencia que nos comentan en Cali, es generar esa posibilidad de interfaces con esas bases de datos. Desafortunadamente, hace parte como de la naturaleza de las organizaciones, donde muchas de las instituciones lo que hacen es, este dato es mío, y creemos que somos dueños absolutos del conocimiento, y en este caso frente al dato de la información que nosotros reportamos, y difícilmente trabajamos en equipo. O sea, pensemos, es contradictorio, pero mientras el delincuente se organiza, nosotros como gobierno o como gobernabilidad lo que hacemos es separarnos totalmente, intentando generar un impacto positivo y egoísta para mi organización o para mi institución, pero no pensando en quien está padeciendo el problema.
Entonces, si se generase una interfase y nosotros tuviésemos la posibilidad de unificar en este caso el conocimiento de la base de datos como un sistema único que puede tener, claro, diferentes roles, porque no es lo mismo. Si mi interés es los delitos ambientales, yo no necesito saber absolutamente nada del comportamiento del secuestro y la extorsión, ¿sí? A menos de que tenga algún tipo de conexidad o relación, por ejemplo, con el delito de estudio de mi responsabilidad. Pero creería que es muy importante, en este caso, retomando esos valores que nos han indicado nuestros compañeros panelistas, para nosotros poder generar una estrategia. Ahora bien, desde la perspectiva Policía Nacional de Colombia, es muy importante que nosotros no nos fiemos en que la seguridad es únicamente de responsabilidad de una sola institución. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones, que frente a fenómenos, por ejemplo, los de mayor violencia o materialización de violencia, nosotros le denominamos violencia multifactorial, porque la violencia viene en múltiples factores. Uno de ellos, desde lo que es la traducción de la cultura, de lo que ha sido Colombia como un país violento desde su génesis y desde que nosotros nacemos somos tratados con muchísima violencia, y lo que pasa es que se ha vuelto consuetudinario y se ha convertido en un hábito a tal nivel donde nosotros naturalizamos los fenómenos de violencia. Si nosotros hacemos una traducción de esos fenómenos de violencia, en este caso frente a traslapar en ese caso lo que ha sido o se ha convertido el fenómeno del homicidio, por ejemplo, es importante que nosotros podamos unir no solo bases de datos que se dediquen a datos cuantitativos, sino en este caso hay un repositorio de datos cualitativos, por ejemplo, como gestiones culturales o gestiones de participación ciudadana, y son bases de datos que son fehacientes, que son acciones que están haciendo en territorialidad cuerpos de policía. Por ejemplo, en Cali se hace a través de todos los diálogos que se hacen, por ejemplo, con barras bravas, los discursos que se hacen con lugares afectados socialmente. Esta base de datos y este repositorio de datos nos permitiría a nosotros, a últimas, generar elementos o eventos prospectivos o de tendencia y frecuencia que nos permitiría a nosotros tomar decisiones. Creería que lo que nosotros debemos atender en estos momentos es la frecuencia. Sí, no es lo mismo hablar con un dato outlier, que es muy importante. Los datos atípicos o datos outlier pueden ocurrir, por ejemplo, como un fenómeno que nos ocurrió el Día de las Madres en Cali. Sí, datos outlier es que hubo un incremento irregular frente al comportamiento del homicidio el Día de la Madre en Cali, pero no quiere decir que Cali per se sea violento en ese momento, en ese lugar, en esa frecuencia, sino fue un dato atípico. Si se trata con esa discreción los datos y la información, nosotros podríamos tomar decisiones, o en este caso la planificación de la mitigación de los fenómenos delictivos o que atentan contra la convivencia de una manera más acertada. Muchísimas gracias, Mayor. Entonces, calidad en el dato, periodicidad, frecuencia, unificación de sistemas de datos que permitan elaborar, planear y medir mejor la política pública de seguridad. Álvaro, ya quedan un poco más claros esos obstáculos que más o menos se presentan cuando uno va a tomar decisiones de política pública. ¿Cómo superar esos obstáculos? Bueno, lo primero es que las entidades somos muy celosas con los datos, y esa ha sido siempre mis grandes peleas, porque los datos son públicos, se financian con impuestos, entonces deberían ser públicos. Les cuento un poco lo que hemos hecho en la alcaldía. Tenemos tableros de control en la página web del Observatorio de Seguridad para que cualquier persona pueda ver el diario de los homicidios, para que las personas puedan ver cómo van los delitos en sus barrios, homicidios y comparendos. Llevamos hasta ahora 3. Tablero de control de comparendos, tablero de control de homicidios y tablero de control de violencia de género. Es muy importante porque es democratizar el uso de la información y es desmitificar eso de que, les cuento un poco, cuando yo hice, por ejemplo, mi tesis de pregrado, tuve que pedir al observatorio con un oficio, tuve que firmar 1000 compromisos para que me compartieran una base de datos, que mi pelea era esa, la estamos financiando todos. La segunda creo que tiene que ver con el uso que le vamos a dar a los datos. Siento que a veces nos desmotivamos mucho porque el que está haciendo el análisis todo el tiempo pensando cómo puede mejorar las cosas, a veces no se ve eso en la acción. Nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer para que se supere esa brecha? Cuando planeamos los operativos, siempre pedimos un fact sheet con dónde están ocurriendo los delitos, sus días, sus horas, y aparte de lo cualitativo,
como algunas sensaciones de qué nos está ocurriendo en los barrios. Es muy interesante porque nos dicen, salió este personaje de la cárcel, ojo que aquí tenemos un tema de control territorial, se calentó este barrio por una pelea de una línea de microtráfico y eso nos ayuda a orientar el servicio, es usar los datos de una manera muy eficiente. Pero lo que creo que nos puede estar limitando de una manera muy grande es qué podemos hacer para que a partir de la tecnología podamos capturar datos e información y tener mayores controles. En la seguridad, uno de sus sinónimos para muchas personas puede ser las restricciones o los controles, desde controles de acceso, controles de aforo, hasta controles con, por ejemplo, inspección, vigilancia y control de tener establecimientos. Por eso me encanta la perspectiva que tú nos das, porque realmente la seguridad es todo. La seguridad no es solo la acción de la policía o del ejército, de la fiscalía, sino que también, y yo les cuento, a nosotros nos llaman por el ruido de la calle, nos llaman porque no hay iluminación, siendo Secretaría de Seguridad, y si bien no es mi función, articulamos para que ocurra. Por eso esa interoperabilidad es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que considero? Tenemos un lugar o tenemos tecnología desaprovechada en muchos sentidos. Cámaras de videovigilancia es un contrato que, por ejemplo, supervisamos nosotros, o que yo superviso, y que buscamos ¿qué? Pues que las cámaras se visualicen. Pero la visualización es solo un pequeño pedazo de todo lo que puede hacer una cámara. Una cámara puede, con algoritmos, triangularme la ubicación de disparos. Una cámara puede, por ejemplo, detectarme el ruido y concentración de personas. Puede identificar placas. No podemos utilizarlo porque mucha gente cree que sí, aquí en Colombia no somos Minority Report, la película, donde las cámaras se usen con reconocimiento facial. Ojalá sí, porque en muchos países se hace, pero aquí no lo podemos hacer por unas restricciones que tenemos con la identidad de las personas. Pero ahí, por ejemplo, podríamos tener muchísima información que nos ayude a solucionar la cotidianidad que a la gente le genera riesgo y que ese riesgo se produce como mayor seguridad en las calles. Iluminación, ruido, mal parqueo, utilizar un andén de una manera inadecuada, entre otros. Gracias, Álvaro. Joaquín, nos mencionabas entonces un uso de la tecnología en la seguridad de Madrid. Seguramente, pues, ustedes están mucho más, o al menos un poco más, un paso adelante en el uso de las tecnologías para la seguridad. Para nosotros en Colombia, más o menos la conversación está en usemos tecnología y seguramente eso nos va a solucionar muchas cosas. Pero una vez uno ya tiene implementadas ciertas cosas en tecnología, ¿cuáles son esos problemas que llegan con el uso de la tecnología? ¿Cuáles son esos desafíos una vez ya uno está implementando soluciones tecnológicas para la seguridad? La pregunta es, tiene mucha miga, mucha enjundia. Quería empezar por hilar con lo que nos decía Álvaro justo ahora. Quizás tenemos un factor diferencial en España y en Europa que consiste en un marco regulatorio quizás no estoy seguro, más avanzado en este sentido, y quería hacer referencia fundamentalmente a dos leyes, uno es una ley, el otro es un Real Decreto Ley, que nos garantizan, nos permiten dar un pasito más adelante en relación a lo que decías. Por una parte, tenemos una ley de transparencia y datos abiertos que obliga a todos los gobiernos, a todas las organizaciones del sector público a volcar en formatos neutros, no dependientes de ninguna tecnología, a volcar y publicar, evidentemente no todos los datos, pero sí todos aquellos datos que puedan ser susceptibles de reutilización o de reuso de reutilización por ciudadanos, empresas, investigadores, etcétera, etcétera. Por ponerles un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en su portal datos.madrid.es, actualmente, he mirado el dato esta mañana, publicamos 639 datasets distintos, unos se actualizan con mayor frecuencia, otros con menos, pero todos están publicados en formatos absolutamente neutros y en muchas de las ocasiones proveemos incluso de una API REST para que puedan ser llamables desde aplicaciones externas. Ese es el primer aspecto regulatorio que decíamos. Y el segundo, que me parece igualmente importante, es un Real Decreto del año 2010. Nacieron los dos al mismo tiempo. El primer Real Decreto define el Esquema Nacional de Seguridad,
no voy a hablar de este, y el segundo Real Decreto define el Esquema Nacional de Interoperabilidad. En España, todas las organizaciones del sector público estamos obligados a cumplir con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Quiere decir esto que estamos obligados a abrir las aplicaciones, los sistemas de información, los datos, y ahora voy a hablar de algo más, con el propósito de que cualquier otro elemento de la administración municipal, autonómica o estatal pudiera reaprovechar esos datos de manera automática. Quería decir también, respecto del marco regulatorio, que esto se cumple. No siempre, desgraciadamente, no siempre se va a cumplir, pero sí es cierto que cada vez más se van dando pasos para que los datos capturados por una administración de cualquier tipo puedan ser reutilizados por cualquier otro elemento. Y entonces vamos a los retos que me preguntabas tú antes. Uno de los principales retos para poder cumplir con este Esquema Nacional de Interoperabilidad, entendemos la interoperabilidad, y me remito al decreto, desde 3 puntos de vista: la interoperabilidad organizativa. Aquí tenemos un proyecto, un importante bloqueo, porque no siempre las organizaciones nos hacemos favores. Hay una interoperabilidad tecnológica, esta es la fácil, esta está chupada, no hay ningún problema. Y hay una interoperabilidad semántica, que esta es complicada de conseguir, no es difícil, no es imposible, pero sí es difícil. Y quería poner un ejemplo y acabo con esto. En el Ayuntamiento de Madrid, dentro del Ayuntamiento de Madrid, para el cual trabajo y la Policía Municipal trabaja, decimos siempre, trabajamos para el ciudadano, pero nos ponemos a definir qué es un ciudadano. Y ni nosotros mismos nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque mis compañeros de tributos, de la agencia tributaria, para ellos el ciudadano es la persona física o jurídica que tributa. Y le da lo mismo que viva en Madrid o que viva en Cali. Si tiene un piso en propiedad en Madrid, seguirá tributando en Madrid. Un problema. Para mis compañeros de servicios sociales, seguramente no tendrá que ser ni siquiera una persona empadronada en Madrid, porque puedes encontrarte con personas sin recursos que viven en la calle, extranjeros incluso, a los cuales los servicios sociales los van a atender, pero no tienen siquiera una manera de identificar a esa persona, no están empadronados en Madrid. El común de las definiciones es: llamaremos ciudadano a aquella persona empadronada en Madrid. Pero vuelvo a los ejemplos de antes para encontrar el contraejemplo de que esto no siempre es así. Bien, esta interoperabilidad semántica, que junto con la organizativa que decía, creo que responden a la pregunta de cuáles son los principales retos en aras a la compartición de datos y de sistemas. Muchísimas gracias, Joaquín. Mayor, la policía en Colombia es quien recibe toda esa información sobre las denuncias, sobre los delitos en Colombia. ¿Qué obstáculos enfrentan ustedes desde la policía día a día en esa recolección de datos, en cómo usar realmente esa información? Porque una cosa es tener el dato y luego procesarla. Y cómo se están pensando en superar ese tipo de barreras desde la institución. Bueno, primero es necesario generar una claridad, porque creo que es un imaginario que se ha desvirtuado, donde se ha creído que la policía es dueña de la información. Nosotros somos un usuario funcional de una información que reposa o cuyo repositorio es Fiscalía General de la Nación. Hay que reconocer, frente a comportamiento del delito, es Fiscalía General de la Nación quienes son los líderes funcionales, en este caso, del monitoreo y control de toda la información que venga de las denuncias, ¿sí? De pronto nosotros sí tenemos el liderazgo funcional es frente a los comportamientos contrarios, lo que en otros contextos internacionales denominamos contravenciones o este tipo de comportamientos. Sí, nosotros tenemos un repositorio, un sistema de información que también es muy importante para nosotros hablar del componente de seguridad, porque es que nosotros estamos preocupándonos es por lo que más impacto genera en la sociedad, como puede ser un delito de violencia extrema como el homicidio, o las lesiones personales o la violencia intrafamiliar, pero nos olvidamos de la riña, nos olvidamos de la afectación, la alteración del orden público por utilización de perros sin bozal, perros de razas peligrosas sin bozal, del ciudadano que se queja todos los días porque el templo o la iglesia cerca le hace bulla a las 6 de la mañana un día domingo.
y esos problemas se están transformando en que van escalando a tales niveles de violencia que últimas terminan materializándose en un comportamiento tipo delictivo. Entonces, frente al reconocimiento de que realmente nosotros como usuarios de esos sistemas de información o esa información que data sobre la responsabilidad de otras instituciones, simplemente nosotros identificamos que como una de las principales brechas que nosotros tenemos en ese caso es a que estoy totalmente de acuerdo al doctor al manifestar que deben existir bases de datos limpias y puras. Una cosa es la información, otra cosa es el tratamiento de la información. Entonces, bajo esa misma reserva y bajo ese mismo supuesto, sí es importante recordar que la información debería ser pública, ¿sí? Y lo más transparente posible de llevar nosotros el dato de la información real de qué es lo que está ocurriendo en el país sin darle ningún tipo de tratamiento. Ya los intereses que tengan las instituciones es diferente, que ahí es donde está una de las principales brechas que yo he identificado, que nosotros no nos podemos limitar al dato puro, al dato plano, sino nosotros cumplimos un rol muy importante con el rol del analista de información. Y ahí es donde parte del analista de información o quien tiene el contacto para tratar y poder analizar esa información, es un rol muy importante porque en virtud de todo el tratamiento de información que nosotros tenemos es que se pueden llegar a tomar decisiones. Y si el analista no está capacitado, si el analista tiene un sesgo, porque como seres humanos el comportamiento delictivo es social, no es un dato puro, si no hace muchísimo tiempo ya Colombia estaría en ceros en homicidio. Sí, es un comportamiento social. Si nosotros capacitamos al analista, le damos las herramientas, en este caso bases tecnológicas, de herramientas de sistemas de información y demás, podríamos tener nosotros la posibilidad de generar un mejor producto para la toma de decisiones. Y segunda brecha que yo he identificado que es muy importante que estamos en una era donde la tecnología ha cobrado un valor tan importante que los seres humanos ni siquiera vivimos, somos una interfase de lo que nos reflejan nuestros equipos móviles, ¿sí? Casi que se puede decir que ya no nos debemos llamar nosotros, sino cómo es el número de serie de su dispositivo móvil, porque casi que vivimos esclavizados a ese tipo de dispositivos. Y creería que la tecnología no obra sola. La tecnología no es la que hace y actúa por mí, por los seres humanos. Entonces, muy importante recordar de que a pesar de que contamos con herramientas tecnológicas, debe haber la fuerza de esa capacidad humana para que primero con la monitoreo y la control. No nos serviría de nada tener miles de cámaras de seguridad a sabiendas de que yo no tengo a una persona que monitorea las cámaras y qué capacidad tiene esa persona para realizar análisis de imagen o análisis videográfico. Entonces, esa noción del no existir desconexión entre el equipamiento, las herramientas tecnológicas con las capacidades humanas frente al análisis de esa información, creería que es otra de las brechas que nosotros podríamos encontrar frente a la formulación de estrategias que puedan mitigar el comportamiento contrario. Muchísimas gracias, Mayor. Entonces son diversos los retos y diversas las soluciones también, que eso es una buena noticia. El último punto que usted mencionaba, Mayor, capital humano y formación, más allá del dato, es muy común pensar hoy en más tecnología, más información, pero el dato no debe ser el fin en sí mismo, es un medio para poder pensar y ejecutar mejores políticas públicas que realmente contribuyan a esa seguridad urbana. Una última pregunta que tengo para ustedes es, han ido llegando a ella un poco mencionando el tema de ruido, conflictividades, prevención de incendios. ¿Qué variables, qué datos adicionales y distintos a esa relación directa con la inseguridad y el crimen podemos pensar para analizar también seguridad en las ciudades? No solo el homicidio, no solo el hurto, sino cómo vamos más allá en el dato y cómo eso también nos puede aportar en la prevención como tal de la conflictividad en las ciudades y la inseguridad en las ciudades como tal. Bueno, pues comienzo yo. Voy a tratar de contestar a tu pregunta con un par de ejemplos reales que hemos desarrollado en los últimos 12 meses. El primero es, y contestan a la pregunta diciendo,
Uno de nuestros principales retos actualmente es tratar de correlar la información estructurada que reside en las bases de datos existentes con información no estructurada que proviene de elementos de data capture, de cámaras CCTV, drones, bodycams, etcétera, etcétera. Ese es quizás nuestro principal reto en la actualidad. No es fácil, pero sabemos que es necesario precisamente para tener una visión 360 de lo que está ocurriendo en la ciudad. Quería darles dos ejemplos muy brevemente. El primero, no sé si saben ustedes que hace unos 8 meses en la zona del Mediterráneo español, en Valencia, ocurrieron unas inundaciones que dieron al traste con más de 200 muertos. La Policía Municipal de Madrid, de manera voluntaria, se prestó para ir a ayudar en la reconstrucción de los escenarios. Un ejercicio muy interesante que pudimos hacer, que se puede ver y se puede tocar, fue crear un cuadro de mando interactivo donde fuimos capaces de correlar imágenes de nuestros propios drones, el callejero proveniente del catastro municipal de un pueblo, de una localidad llamada Paiporta, que es donde estuvo destacada la Policía Municipal, con el propósito de tener y luego pasar una serie de motores de inteligencia artificial con el propósito de detectar dónde del callejero de Paiporta estaban los bloqueos por basura acumulada o por vehículos acumulados. Esto también es inseguridad, evidentemente. Esto daba lugar a una imagen tridimensional de tal manera y a un histograma de frecuencias de tal manera que el comandante al cargo de la operación podía asociar, podía destinar recursos de una manera mucho más eficiente para poder limpiar el pueblo de Paiporta, lo cual se consiguió muy bien. Y el segundo ejemplo, muy parecido en cuanto a la combinación de tecnologías, es el siguiente. En Madrid hemos detectado que simplemente por la limpieza de los grafitis que hay en la calle, en las calles, el coste de esta limpieza supera con creces los varios millones de euros anuales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ya muy avanzado con un proyecto de creación de base de datos de imágenes de grafitis, con el fin de tener un histórico y tener una huella digital de quién es el grafitero que tiende a dibujar de esa manera. De esta forma, utilizando también la inteligencia artificial y el análisis de imágenes, podemos, ante un nuevo grafiti que aparezca en la Ciudad de Madrid, podemos imputar, déjenme decirlo así, ese delito a un determinado grafitero. Yo creo que con estos dos ejemplos contesto bastante bien la pregunta. Gracias. Qué interesante hacer como una predicción con los grafitis. Mira, seguridad es muchos temas, no es solo, como yo les comento, policía. Les voy a poner un ejemplo muy desde la teoría, desde papers académicos, para llegar al punto que tú nos preguntas, y es, en Minnesota, en Estados Unidos, se identificó en una ciudad que por tener mayores concentraciones de mercurio en el agua, había mayores tasas de delitos que en otras ciudades del país. Entonces, ¿quién iba a pensar que por investigar mercurio en el agua, pues eso me iba a relacionar delitos? Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos temas para que podamos analizar con los datos y con la información. Les voy a poner 3 casos en Cali, y es el primero, una base que tú acabas de mencionar, Mayor, que son los comparendos. Comparendos creo que es una base de datos muy inexplorada. Nosotros hemos hecho un ejercicio donde estamos identificando los lugares donde se han realizado las infracciones, donde se ha levantado el comparendo, por decirlo así, y hemos visto, por ejemplo, que el 30% de las personas que tienen comparendo por porte de arma no fuego, al cabo de 3,2 años, muere, la matan, se vuelve un homicidio. ¿Por qué es tan interesante ese dato? Porque nos permite identificar una población antes de que pase el hecho. ¿Qué hicimos con esa información? Un programa de prevención de violencia.
Entonces, aquellas personas que están con comparendos por porte de arma no fuego, empiezan un programa para que puedan tener habilidades de resolución de conflictos, que es donde identificamos que son los homicidios que tienen mayor característica de ese grupo poblacional. Una herramienta útil para ver que se puede utilizar los datos para cosas más allá de solo las sanciones. Segundo caso, estamos haciendo una investigación también interesantísima sobre combinar salud con seguridad. Y es ver de que muchos de nuestros hospitales donde llegan los lesionados por disparos, por lesiones con armas cortopunzantes, al no tener estos centros de salud los niveles requeridos para atenderlos, ¿qué pasa? Nos los remiten a un centro de mayor complejidad. En el traslado que me puede tomar entre 15 minutos a 3 o 4 horas, tengo un muerto más. Entonces, fortalecer las redes de salud a partir de esa información es muy valiosa e incluso poder generar programas de primeros auxilios para que el que llegue al hospital pues tenga mayor probabilidad de supervivencia. Todo esto lo digo es porque ¿quién iba a pensar salud y homicidios o quién iba a pensar ese tipo de programas? Pues es porque hay muchos datos para hacerlo. Y tercer punto, creo que hay mucha información. Tú lo comentas, hay mucho por hacer cualitativamente en los barrios, tenemos una falta de eso y es que nos volvemos muy cuantis, ir a ver de vez en cuando cómo están los árboles, ir a ver cómo está el pasto, todo eso nos ayuda, pero no tenemos un repositorio de algo que sí es fundamental y es el referente a los conflictos cotidianos. ¿Por qué lo digo? Hay inspectores, hay jueces de paz, pero ¿cuántas personas de acá han ido donde un juez de paz? No creo que muchas, o ninguna levantó la mano, uno. No, casi nadie va donde un juez de paz a resolver un conflicto y hay muchos conflictos que se quedan ahí, que no avanzan y que terminan ocurriendo en un homicidio o en una pelea mayor que se nos desencadenan mayores hechos de violencia. Tenemos que buscar la forma de identificar esos pequeños conflictos cotidianos. Mi vecino pone música, mi vecino saca la basura, tengo un problema porque me cae mal el vecino por alguna razón. Pero todo eso, si logramos hacerlo más predictivo, nos puede ayudar. Creo que tener como alcaldía o como sector público ojos en los barrios a través de líderes y que nos retroalimenten con información nos puede ayudar a prevenir muchos hechos. Y ya para cerrar, que he visto lamentables de violencia. He visto homicidios en mi ciudad porque jugando fútbol alguien le hizo una galleta, que eso es cuando le mete el balón, un túnel. Le decimos galleta en Cali, un túnel entre las piernas, entonces lo humilló, entonces lo fue a matar. He visto homicidios porque alguien pasó y le tocó la gorra, lo fue a matar. Entonces miren muchas cosas cotidianas que podemos hacer, tal vez yo hablo mucho de homicidio porque es nuestro principal indicador, pero que podemos hacer uniendo otras bases de datos y siendo más predictivos. Bueno, yo creería que hay un desafío muy importante y en este caso es frente al ejercicio de la gobernanza. Y es el dato de que desafortunadamente para nuestros máximos dirigentes, y estoy hablando desde el alto estamento de los gobiernos, es importante es el número y es la cuantificación. Y eso lo que traduce es que casi que nosotros estamos desconociendo un fenómeno social que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en las calles. Es más importante para nosotros realizar una reducción cuantitativa del fenómeno del homicidio que realmente solucionar una problemática que se está viendo en los barrios, ¿sí? Y eso es en escala, no solo es por parte de que si el presidente de la República requiere bajar los índices de homicidio, la policía vaya a desconocer eso, es en escala hasta el último policía o los funcionarios públicos que están acudiendo al territorio, porque si a mí lo que me están pidiendo es reducir el dato per se, pero sin desconociendo que hay una problemática que va más allá del dato, como lo decía, siempre hemos sido muy cuantitativos, pero se nos olvida de que el comportamiento contrario o el crimen se versa de una ciencia social. Y una de las ciencias sociales o dentro de las teorizaciones que dan explicación frente al fenómeno delictivo, quiero acudir a dos teorizaciones. Una es el desarrollo de la teoría de la ecología. El desarrollo de la teorización de la ecología da una demostración que el desarrollo de la urbe es directamente proporcional al comportamiento criminal.
O sea, entre más haya urbanización, el desarrollo de la urbe trae consigo más el comportamiento delictivo, y lo podemos ver en nosotros en estos momentos en nuestras ciudades principales, que van punteando por lo menos el fenómeno delictivo, que son en el caso de Bogotá, Medellín y Cali, que siempre están disputándose. En esos momentos pues estamos padeciendo, Cali es la que lleva la batuta, pero pues siempre estamos nosotros es frente a ese comportamiento. Entonces creería que es muy importante que nosotros empecemos a reconocer de que no hay un indicador per se que puede dar respuesta realmente al fenómeno que está padeciendo la comunidad en general. Otro segundo desafío que nosotros tendríamos en este caso, que podría ser desde el abordaje de la policía o las instituciones, es que es necesario que nosotros llevemos a terreno lo que se está haciendo desde los niveles centrales. Sí, llevar a territorio todas estas capacidades de que no simplemente se limiten para quien toma la decisión a nivel estratégico, sino que también sea llevado por los comandantes de CAI, los comandantes de estación, los jefes o los alcaldes locales, y que tengan estas capacidades también para que tomen decisiones desde las territorialidades, y obviamente nosotros podamos desescalonar o desburocratizar un poquito la toma decisional, que creo que es lo que ha sido un poco más complejo. A veces nosotros no creemos en el trabajo que desarrollan las otras personas y nos limitamos mucho con ello, creyéndonos que somos los únicos que tenemos la posibilidad de solucionar los problemas. Gracias, Mayor. Entonces, en resumen, sobre ese uso de datos más allá de los tradicionales, que no solo deben ser cuantis, sino también cualis, territorializados, que vayan a variables sobre salud, sobre comparendos, sobre participación ciudadana, que también debe tener en cuenta, e incluso huella digital, que nos contaban aquí desde la experiencia de Madrid. Muy corto, por favor, los tres, ¿qué mensaje nos pueden dar de conclusión? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes quieren dejar como reflexión a quienes nos escuchan el día de hoy? Gracias. La pregunta es muy complicada. O sea, a ver, en una frase, ¿cuál es realmente el mensaje que yo, como representante de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, quisiera lanzar? Fundamentalmente es: nuestra visión de seguridad es una seguridad 360, es una seguridad holística. La Policía Municipal de Madrid atiende tanto a los aspectos de inseguridad real, los que son objetivos, como a los aspectos de seguridad percibida, que es un concepto que no hemos sacado esta mañana aquí, pero que en Madrid se utiliza mucho. Esa seguridad percibida es cómo se siente el ciudadano, no sé cómo definirlo, pero el ciudadano, cómo se siente ante su situación real del día a día en su barrio, en su casa. Y entonces este es el gran acicate de la Policía Municipal de Madrid: trabajar en aras de conseguir una seguridad percibida que tienda, o sea, donde los elementos de inseguridad percibidos tiendan a cero. El concepto es seguridad entendida como concepto holístico, basada en datos y basada en tecnología. Rápidamente, yo creo que lo primero es compartamos información y datos. Lo segundo es profesionalicen a sus equipos. Todo el tiempo salen cosas nuevas y lo que yo veo es que en la medida que nos profesionalizamos, el uso de Excel es cada vez más alto. Y tableros de control, modelos predictivos en R, en Stata, Power BI, profesionalicen, gasten recursos, gasten tiempo para que su equipo pueda ser mejor. Y lo tercero, usemos la información. Creo que lo más triste para los que somos analistas de datos es que hacemos unas cosas bellas, unos modelos predictivos increíbles y nadie las ve. Entonces, usemos la información, hay mucho para sacarlo. En la medida que le demos a los equipos esas mayores herramientas, nos van a dar mejores elementos, y ponerlo al servicio de las comunidades para que nos retroalimenten va a ayudarnos a potenciar su uso. Bueno, yo identifico un principal desafío que es evitar la infoxicación. ¿Y a qué refiero con evitar la infoxicación? A veces nosotros nos dedicamos a recolectar tanta cantidad de información que no sabemos nosotros para qué nos va a servir a nosotros tanta cantidad de información. Y lo único que hacemos es, venga, deme usuario, deme rol, deme la información, y apenas la tiene usted no sabe qué hacer con la información. Entonces, creería que uno de los principales desafíos es
utilice la información para lo que usted está destinado y para el rol que usted tiene y con el fin obviamente de que se tomen decisiones versadas desde datos lo más objetivos posibles. Lo segundo es eso, buscar la objetividad frente a los procesos de análisis que se pueden estar haciendo respecto al comportamiento contrario y que se articule en este caso a quien puede formular política pública, porque desafortunadamente gran parte de la cantidad de formulación de política pública en territorio desconoce de todo este tipo de tratamiento de data y de información para poder tomar decisiones, lo que caracteriza en este caso de que muchas de las políticas públicas son formuladas desde las vísceras, son viscerales. Si hoy están matando con arma blanca, entonces incrementemos las penas por la utilización de arma blanca. Si hoy están utilizando agentes químicos, incrementemos las penas frente a la utilización de agentes químicos, pero no hacemos un estudio, un tratamiento de la información para que nosotros podamos llegar a una decisión objetiva. Muchísimas gracias a los tres. Entonces, como conclusión general, como cierre del panel, necesitamos interoperabilidad de los datos, pero también calidad de esos datos. Necesitamos equipos profesionalizados, un capital humano capaz de analizarlos para entregarle a la ciudadanía unos datos que se pueden entender, que el ciudadano puede saber qué es lo que realmente está pasando, la importancia de abrir los datos de manera responsable, el valor de la información territorializada con geolocalización además y la urgencia de pensar en indicadores que vayan mucho más allá de las cifras duras de criminalidad que conocemos en las ciudades como tal. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos escucharon en este conversatorio y a ustedes por acudir y participar en este panel. Muchísimas gracias. Vamos a un momento para una foto.